He estado Sí, no. trabajando Oh, aquí. perfecto. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Las Calientitas de Frecuencia 5 y el día de hoy tenemos un amigo de la casa, mi querido Luis, que está con nosotros de los Linces. Muchachos, de verdad, ustedes tendrían que ver lo que hemos hecho, casi un milagro. Y cuando ya casi íbamos a tirar la toalla, el milagrito se nos hizo. Pero mi querido Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Por favor, gracias por como dicen, aceptar la entrevista el día de hoy. No, por favor, para mí siempre es un placer hablar contigo, para tu audiencia de todo el mundo, para todos los amigos de Canadá, claro, los tantos amigos que tengo ahí en Toronto. Así que feliz de poder charlar una vez más contigo y con tu audiencia. Perfecto. Bueno, hagamos un pequeño recuerdo porque este ha sido un año, o mejor dicho, desde el año pasado. Todo ¿cómo podríamos poner? Todo ha ido mejorando. Sacaron creo que fue uno de sus primeros videos musicales. Estuvieron más activos en lo que fueron las redes sociales. Pudimos inclusive ver ese crecimiento y especialmente creo que fueron peticiones de sus fieles oyentes, de sus fieles seguidores. Muchas personas inclusive pusieron buenos comentarios. Ese videíto, el de mirar un Luis activo en lo que es el YouTube. Por favor, cuéntame, ¿cómo así se te dio de crear todo eso, de venir con ese nuevo proyecto? ¿Era algo que ya el público le reclamaba? Sabes que gracias a Dios, nuestro público siempre, no digo que está reclamando, pero siempre pregunta, ¿cuándo sale algo nuevo? Este, y si bien eh, buena parte de ese público es el que nos sigue desde hace varias décadas, eh, también ahí están sus hijos, están sus nietos, que siguen a los linces, que como nuevas generaciones, digamos que siempre reclaman algo, o quieren ver algo nuevo, o escuchar algo nuevo. Y en verdad, eh, hasta el año 24 estuvimos publicando un par de sencillos todos los años. Después del último CD, que fue el último CD físico que produjimos y que se publicó, que fue Los Linces Corazón de Tango, donde incluimos grandes canciones del tango, grandes tangos, y también algunos valses que son muy populares no solo en Argentina, sino en buena parte de América, en España, en Japón y Alemania, que son países muy afines a lo que se llama, por lo menos aquí, la música rioplatense, ¿no? Así que después de ese disco, que fue, repito, el último publicado en formato físico, continuamos grabando y para el 19, finales del 19, estábamos terminando de grabar un disco de duetos si bien ya en Corazón de Tango habíamos implementado algunos duetos, en este disco que estaba previsto fuera lanzado en el 2020, teníamos de las 15 canciones que incluimos, eh, 12 o 3 son en realidad duetos, incluso con un artista italiano, varios argentinos, claro. Bueno, el disco estaba previsto lanzarse a mediados del 20, iba a ser conmemorativo de nuestros 60 años, perdón, 55 años. Todos sabemos lo que pasó a finales
del 19, comienzo del 20, y no pudimos volver al estudio, no pudimos terminar de grabar algunas cosas que quedaban pendientes, tampoco pudimos mezclar, por supuesto, ni masterizar, ni todo lo que conlleva la publicación de una canción. Así que ese proyecto quedó trunco, pero de ese disco, una vez que por allá por el 22 comenzamos a publicar algunas cosas, por ejemplo, una canción que fue muy popular, fue un disco de oro, uno de los últimos discos de oro que ganamos en el año 86, que es Qué lindo cuando el amor está, una canción muy alegre. Lo habíamos grabado con Los Palmeras, que son un grupo de cumbia muy, pero muy exitoso en los últimos 15, 20 años en Argentina. Y bueno, ese tema se publicó. Está en YouTube, está en todas las plataformas de música. Y luego de ese fuimos publicando, repito, un par de sencillos, pero sin videos. Y el año, bueno, en el 24 cambiamos el cantante, así que estuvimos haciendo giras, shows, pero sin grabar todavía, porque ya no, lo que la gente escuchó y tiene en su memoria y en su corazón los grandes éxitos de los Linces, con aquellas voces maravillosas de eh, Ariel Coran, de Alberto Flores Lugo, de Hugo Leslie, de Horacio Santa Ramírez, bueno, y la última etapa junto a Jorge Yandet, creo que ya regrabar cosas que tal vez tienen 2 o 3 versiones ya nuestras, no merecía la pena. Así que en un impasse y en un momento de tomarse para pensar cómo continuar, con la reincorporación de Horacio Santa Ramírez, que antes había estado 8 años en el grupo y que había grabado el CD Versiones, que es uno de los discos de los últimos discos que hemos grabado, es uno de los que más me gusta. Y bueno, cuando llegó el momento, esto fue en noviembre del año pasado, digo, ya es hora que grabemos algo. Y el verano es un momento, por lo menos en este lugar del mundo, algo complicado de lanzar canciones. Pero digo, bueno, lancemos una canción de Navidad. Así que allí me puse a trabajar, primero a pensar en la idea, en la temática, que en canciones de Navidad hay miles y miles, y todas medianamente dicen lo mismo. Así que pretendía no hacer la obra más extraordinaria sobre la Navidad, pero sí una letra con un contenido distinto. Bueno, creo que lo conseguí. Grabamos la canción, grabamos el video y lo publicamos casi sobre las fechas, ¿no? Porque sabes que esto lleva tiempo, la subida a las redes, la planificación de los lanzamientos de las plataformas, en fin. Y salió Navidad en mi piel. Por supuesto, ya un tiempo antes comenzamos con la movida en todas las plataformas, en todas nuestras redes, y creo que es un poco a lo que te referías. Es increíble, pero cómo el público comienza a reinteresarse, comienza a sumarse público nuevo, nuevos seguidores. Esto se refleja mucho, sobre todo en Spotify, porque tiene un sistema de, digamos, prácticamente en tiempo real de las personas que están escuchando, cuántas son, qué están escuchando, cuántas personas escucharon las últimas 24 horas, cuántas los últimos 7 días, cuántos los últimos 30 días.
Claro, ¿Cuántos son los básicamente, nuevos? claro, y disculpa que te interrumpa, básicamente el resumen que más o menos uno recibe de lo que son en las estaciones de radio, algo así parecido. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue, la verdad que fue una sorpresa, porque como lo digo siempre, no somos una multinacional y nos manejamos con presupuesto bastante reducido. Por lo tanto, no pagamos publicidad ni en YouTube, o sea, ni en Google, ni en Spotify, en ninguna de las plataformas de música. Apelamos solamente a que el público al que le comunicamos, que son los que nos siguen en Facebook, en Instagram, eh, escuchen Toda la la parte canción, orgánica, toda la la parte orgánica. descubran, claro. Y así fue, fueron descubriendo la canción y afortunadamente contamos con la colaboración de emisoras como las de ustedes, que inmediatamente comenzaron la difusión de la canción, del video, otras tantas cientos y cientos de emisoras de Argentina y de otros, en general de toda América, de España. Y para mi sorpresa, esto me lo comunicó la Sociedad de Autores y Compositores, que es, en nuestro país se llama SADAIC. La canción se estaba difundiendo, digamos, se estaba escuchando, que es es lo que interesa, y el video se estaba viendo en Alemania, en Irlanda, este, lo cual, bueno, para nosotros, eh, que vivimos, que estamos, que residimos en un extremo del mundo, Claro. esto resulta altamente satisfactorio, ¿no? Porque yo lo he descubierto a esto a través de cuando comencé con el andar de los linces, con el streaming, de pronto comencé a recibir mensajes de Europa, de distintos países, y en lenguas que evidentemente estaban mandando los mensajes traduciéndolos con el traductor de Google, porque se notaba en los textos, ¿no? Lo podía apreciar en los textos. Y esto me llevó siempre, pues, es algo que todavía no puedo descifrar, porque después también nuestra página usábamos un mapamundi con las conexiones que teníamos en ese momento en cada lugar del mundo. Y teníamos oyentes en Japón, teníamos oyentes en China, teníamos oyentes en Sudáfrica, en Australia. Algo que, no, repito, todavía no puedo descifrar. Ahora, si me pongo en la persona que soy yo y con lo que me gusta la radio, yo uso dos aplicaciones, una es TuneIn, que la usábamos para retransmitir el andar de los linces también, y otra es Garden, que es, seguramente la conoces, debes Claro. tener tu radio ahí. Ujú. Em, Donde, bueno, para el que no lo sabe, es un mapamundi, un globo que uno gira y cada puntito verde es una estación de radio en algún lugar del mundo Claro. y se elige qué escuchar. Bueno, yo escucho desde Bangladesh a Rusia, a Noruega, a Chile, en fin. Me gusta escuchar, no solo, bueno, lo que puedo entender, como el francés, el inglés o el portugués, y el español, claro, y aunque, bueno, escucho una radio en ruso, no sé lo que está diciendo, pero me interesa escucharlo. Oh, Y wow. me interesa escuchar la música que cada país está difundiendo. Bueno, en fin, este tipo de cosas a la que llevan, por lo menos a los que nos lleva a los curiosos, ¿no? Claro, De- claro. Después, por supuesto, bueno, eh,
repito, y volviendo a tu comentario del principio, se aumentaron los seguidores en todas las redes y esto fue simplemente una movida que se hizo durante 30, 40 días, ¿no? Claro. Después, bueno, luego seguimos con el tema de los aniversarios y demás, apuntando a tener comunicación permanente con los seguidores. Oye, mi querido Luis, ¿cómo esa curiosidad que has tenido, aparte de tener, de repente, de estar involucrado con los linces, eso de la pasión de radio, de cuándo te salió todo eso? Porque nunca tuve la oportunidad de hacerte esa pregunta. No solamente el producir música, no solamente estar con tu grupo, no solamente haber esa historia que siempre la menciono, haber tenido como digamos, de amigos a los recordadísimos también iracundos, se codearon de codo a codo, estuvieron en una lancha pasando de un lugar a otro, pero el tener un poco de tiempo y hacer esta parte de radio, ¿de dónde te nace? ¿De dónde Bueno, te gusta todo esto? sabes que cuando yo era pequeño, eh, se escuchaba todo el tiempo radio. En mi casa uno se despertaba y la radio ya estaba sonando. Y por aquellos tiempos no solo se escuchaba música, sino que estaban las radionovelas. Claro. Entonces había horarios, por ejemplo, había una radio local, hay aún, que es LT15, Radio del Litoral, y a esa radio venían compañías de radioteatro con obras muy, pero muy exitosas. Hay títulos que seguramente tú no vas a recordar o conocer, pero bueno, por lo menos hay una película de Leonardo Fabio, aquel gran intérprete, gran director de cine, que hizo Nazareno Cruz y el Lobo. Wow. Es una película del año 73, 74, si mal no recuerdo. Con un actor muy exitoso, un grandísimo actor argentino llamado Rodolfo Bebán, que tenía unos ojos celestes impresionantes, que tenía una pinta bárbara el tipo, pero además era un gran actor. Y con digamos, el coprotagonista era un gran locutor de radio, pero también actor. Bueno, ¿por qué te hago toda esta relación? Porque esas radionovelas, este título que te digo, Nazareno Cruz y el Lobo, es una historia de una persona que se convierte en las noches de luna llena, se convierte en lobo. Este, que es una leyenda popular, por lo menos en esta parte del mundo. Esa era una radionovela muy exitosa y había otras tantas, e incluso había una compañía de radioteatro local que presentaba sus obras en el teatro luego. Oh, wow. Y mis abuelos me llevaban, porque iban a ver las representaciones en teatro, y yo tendría 4 o 5 años, y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, me fui haciendo un radio escucha, sin quererlo, sin pensarlo, y luego comencé a captar la parte musical, es decir, comencé a reproducir, a cantar las canciones que se pasaban varias veces al día, las comencé a cantar, y hay un momento, yo tenía 10 años, cuando se hace muy popular un jovencito, un preadolescente llamado Joselito,
que era español, que es español, y que cantaba maravillosamente bien. Entonces, por supuesto, creo que él tenía un año más que yo, el registro vocal era más o menos el mismo, entonces yo cantaba sus canciones, y de hecho me acuerdo unas cuantas de ellas, ¿no? Él cantaba con una voz prácticamente de soprano y obviamente a los 8, 9, 10 años yo también. Era una voz infantil. Y esto me llevó a que, ¿cómo decir? En las siestas, en las tardes después del almuerzo, me fuera a un galpón que tenía mi abuelo, le sacara tapas de ollas de la cocina a mi abuela y con algún palo que encontraba por ahí, con alguna ramita, hacía unos palillos y hacía que tocaba la batería y cantaba. Bueno, esto tiene que ver con la música, pero está íntimamente relacionado con la radio. Porque cuando comienzo a mi colegio secundario, comienzo a estudiar en el turno nocturno, por una cuestión que sería largo de contar. Entonces, cuando regresaba a mi casa, a las 11 de la noche, me habían dejado la cena preparada y la radio siempre estaba ahí. Entonces, yo encendía la radio y escuchaba programas de radio de Buenos Aires. Nosotros estamos a 500 kilómetros de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Ujú. Y allí había especialmente 2 programas nocturnos que difundían música. Uno de ellos se llamaba Modart en la noche y el otro se llamaba Música con Thompson y Williams. Los 2 programas llevaban el nombre de sastrerías para hombres, eran grandes tiendas para hombres, para ropa de hombre, ¿no? Claro, tenían 2 maravillosos conductores locutores. Uno de ellos, que luego con el tiempo llegué a conocer y llegué a enterarme que era argentino, aunque Wow. parecía peruano, porque él se presentaba diciendo: soy Pedro Aníbal Mancilla, tu locutor de la noche exclusiva. Más o menos así, ¿no? Ujú. Y el otro era un argentino, sí, que se presentaba como tal, Jorge Beilear, que luego terminó trabajando en Estados Unidos. Y esos programas, para mí, no puedo decirte hoy qué me producían exactamente, pero yo los escuchaba con mucha atención y a un volumen bastante bajo porque de hecho ya en mi casa estaban durmiendo. Ujú. Eh, Me fueron dejando cosas. Hasta que, bueno, llegó un momento que comencé a estudiar música, bueno, todo lo demás, que eso ya creo que la mayoría lo sabe, el que ha escuchado alguna vez alguna entrevista conmigo. Ujú. Y comencé a jugar cuando a los 15 años llegó a mis manos un grabador de cassette. Comencé a jugar a hacer radio. Bueno, era un juego. Y bueno, llegó lo que llegó con los linces. En el año 70 inauguramos en Concordia lo que se llamó la Cueva de los Linces, que era un local bailable para unas 300 personas aproximadamente, y que tenemos el orgullo de decir que lo construimos con nuestras propias manos, porque tuvimos la dirección de un artista eh, que nos indicó, que nos fue guiando cómo construir con material desplegable lo que luego formó
una cueva, Wow. con las estalactitas y con todo lo que es una cueva, de esas que se ven por allí en alguna foto. Estamos hablando de cuevas de miles de años, ¿no? Ujú. Y bueno, por supuesto, allí había un disjockey, había una casita, un recinto para el disjockey. Entonces, por las tardes, cuando terminábamos el ensayo, ya que teníamos el local, aprovechábamos para usarlo de sala de ensayo, yo me quedaba y con las bandejas y los discos y el micrófono grababa pilotos de radio. Oh, wow. Pero eran un placer que me daba. Jamás pensé en hacerlo profesionalmente. Entonces, en un momento, cuando grabamos nuestro primer disco en RCA, luego el segundo, luego el tercero, uno de nuestros managers, llamado Néstor Mayol, era un hombre que también había trabajado mucho en radio, y nos propone hacer un programa de radio propio en la estación local, LT15 Radio del Litoral, que tenía una potencia de 10 kilowatts en AM y que llegaba a 8 provincias, incluso a todo el sur de Brasil y a todo el Uruguay, con lo cual era una cobertura enorme. Y de allí surge un programa de radio propio para difundir nuestra música, para hablar de nuestras giras, para, en fin, promoción del grupo. Claro. Cuando lo proponemos al director de la radio, nos dice, bueno, muy bien, ¿y quién lo va a conducir? Bueno, lo iba a conducir Néstor Mayol, que era un hombre con experiencia en la conducción de programas de radio. Ujú. Se graba la promoción, durante 30 días sale al aire, no sé, 20, 30 veces por día. Había una gran expectativa y el mismo día de estreno del programa nos llama por la mañana el director de la radio a una reunión urgente. Vamos allí, el hombre nos explica que el sindicato de locutores, el representante del sindicato, lo había intimado que si el señor Mayol salía al aire en la radio, le hacían un paro, o sea, una huelga de locutores. ¿Tú crees que fue por envidia? ¿Sabes que sí? Yeah. Sí, exactamente. No entiendo por qué. Porque la verdad, bueno, claro, Mayol era un excelente locutor, muy buen locutor, con una voz muy, muy profunda, con una muy buena dicción. Era un locutor. Claro, él había trabajado en emisoras que pertenecían a una cadena nacional que creo que era Radio Splendid, y de hecho estaba habilitado para hacer locución comercial, por ejemplo. Bueno, el caso es que llegado a ese punto, dijimos, bueno, entonces no hay programa. Y el director dice, no, muchachos, pero lo puede conducir a alguno de los locutores de la radio. Entonces, nosotros teníamos muy claro algo. Las voces de la radio eran todas muy buenas, pero estaban todo el día. 6 horas por día cada turno de locutores diciendo la publicidad o llevando adelante algún programa. No queríamos eso. Queríamos algo distinto. Queríamos que el programa se identificara con una voz. Claro. Entonces, yo le planteé eso al director y dice, bueno, muchachos, pero no puede ser. No podemos levantar el programa. Ya hay mucha expectativa en los oyentes. Han llegado muchas cartas de distintos lugares. No importa, señor, esto no va, o lo hace el señor Mayol o no va. Pero busquémosle una solución. El hombre no quería saber nada con levantar el programa. Ujú. Entonces uno de mis compañeros, Tito Famularo, el que era organista del grupo,
dice, ¿y por qué no lo haces vos? Me lo dice a mí, ¿no? Y el hombre, el director me dice, ¿usted es locutor? Y yo le digo, mire, yo juego, le digo, grabo pilotos por diversión. No, me dice, pero usted tiene una voz adecuada para el micrófono. Sí, bueno, le digo, pero no estoy preparado para conducir un programa. Entonces, por supuesto, el hombre insistió, mis compañeros se sumaron. Te pusieron contra la pared. Y entonces le digo, bueno, miren, sí, está bien, yo lo hago, pero que alguien me escriba un guión, que me escriban un libreto. Bueno, así que el director llamó ahí en el momento al que era director de programación, que era también un músico, guitarrista, que tenía una banda también en la ciudad, muy buena. Este hombre se llamaba Quique Mieres. Y bueno, lo llamó, vino y le dijo, señor Mieres, el señor Conte va a ser el conductor del programa de los linces, pero necesita que le escriba un guión. Por favor, júntese con él y escríbale que él le indique qué es lo que quieren decir, cómo es, bueno, en fin, todo, ¿no? Así que esto eran las 11:30 de la mañana, ¿Y a el las programa a 5, qué hora salía? a las 5 de la tarde. Oh, wow. Y estamos hablando de una radio, como te dije, con un alcance, además con un prestigio nacional, porque incluso había ganado varios premios y demás. Y a las 5:05 de la tarde terminó el informativo, me senté frente al micrófono con el operador del otro lado, mis compañeros también detrás del vidrio en el control, la locutora de turno al lado, salió la cortina del programa, se encendió la luz roja y allí comenzó mi historia con la radio. Bueno, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Te dio nerviosismo? ¿De la primera vez que te presentas o estás expuesto ante un micrófono? bueno, mira, yo creo que seguramente estaba nervioso, pero una vez que se encendió la luz roja, creo que los nervios desaparecieron, me hice cargo del guión y hay una particularidad, hay una anécdota en esto. Yo no quería que el público supiera que yo era uno de los linces. Oh, wow. Entonces, el nombre, cuando llega el momento en el guión que decía soy, y quedó en blanco, porque yo le dije a este hombre, digo, bueno, no sé, le digo, ahora pienso qué nombre me voy a poner, porque entonces Mil- había quedado en blanco. Milagro que Y no se te ocurrió decir el enmascarado, el... entonces cuando llego a esa parte, espontáneamente digo, soy Diego Luis y estoy aquí para presentarte El andar de los linces. Y ahí quedó mi nombre artístico radial, Diego Diego Luis. Luis. Y durante más de 20 años nadie supo quién era Diego Luis. Todos pensaban que era un locutor de Buenos Aires. Wow, qué bonita Eh, historia. ¿Cómo? Digo, qué bonita historia. Sí. ¿Y sabes cómo, pues, digamos, me reconocen como Diego Luis? Porque en el año 86 y yo comienzo bueno, ya tenía una agencia de publicidad, o sea, todo esto se fue encadenando, ¿no? Ujú. Eh, Luego del andar de los linces, comencé a producir mis propios programas, incluso a contratar
conductores que no eran de Concordia, eran de Buenos Aires algunos, otros eran de la República Oriental del Uruguay, para conducir esos programas. Y bueno, por supuesto, yo hacía la producción artística y la producción comercial. Eso me llevó a fundar una agencia de publicidad. Entonces, en un momento, uno de mis clientes, que era una academia de enseñanza de programación, estamos hablando del año 86, existía la Commodore, la Atari, y enseñaban a programar con el sistema BASIC, ¿no? A los chicos. Y este cliente, y también vendían juegos y vendían computadoras, claro, me dice, dígame, ¿usted no querría producir un programa de televisión para que nosotros podamos mostrar los juegos, para poder promocionarlos y venderlos? Bueno, lo pensé, bueno, sí. Así que ahí nació un programa que se llamó Computación con Ingenio. Oh, wow. Te imaginas que tampoco yo tenía un estudio de televisión, ni mucho menos en el año 86. Así que compré una videocasetera que tenía, recuerdo la marca y todo, marca Noblex, que tenía una pausa instantánea, y al volver a poner el rec play, el enganche era perfecto, no había ningún salto, no había ninguna raya, era como tener una editora realmente. Wow. Entonces, el dueño del ingenio me dice, bueno, yo le digo, mire, yo con una sola no puedo hacer una mezcla de dos cámaras, todo esto. Así que él compró otra igual, y con una mezcladora, que no sé, ya ni recuerdo de dónde la sacamos, grabábamos el programa con una cámara, pero haciendo cortes con distintas tomas, y luego editábamos. Oh, wow. Bueno, era un trabajo artesanal, ¿no? Y eso, obviamente, me tuve que presentar. Y bueno, conductor, en los títulos aparecía Diego Luis. Entonces, claro, cuando la gente me vio, dijo, pero si este es el de los linces. Pero ¿cómo? ¿No era? Bueno, digamos que ahí se rompió el misterio, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sabes que incluso alguno de mis compañeros en el escenario me presenta como Diego Luis. Y muchísima gente, porque luego de eso, bueno, tuve la fortuna de tener programas muy exitosos en la radio, y todavía hay gente que me saluda, yo no sé quién es en la calle, pero me saluda y me dice, hola Diego Luis, ¿cuándo vuelve XX? XX fue un programa que estuvo durante 10 años en el aire, y que por encuestas realizadas en aquel momento tenía unos picos de audiencia que superaban al 60% del sharing, ¿no? El share de la radio. Claro. Y siendo un programa vespertino, porque iba de 4:30 a 6 de la tarde. Así que esa es mi historia, bueno, parte de ella con la radio, ¿no? Mira, qué bonito el poder recordar y nos salimos un poquito de lo que teníamos en mente, pero muchachos, ustedes saben que con alguien con tanta experiencia, muy fácilmente Luis nos puede convencer y de repente hasta inclusive nos dice, mira, tenemos que viajar a la luna, pero esto es lo que necesitamos. De verdad, qué bonito el poder recordar. Y esa era una historia tuya que no me la conocía. Mira, gracias por exponerla al público. Como dicen, el recordar es volver a vivir, mi Ya lo querido. creo. Y tienes mucha razón esa parte. Es la parte
es esa parte, como dicen, en que uno juega con la imaginación del oyente. Yo me acuerdo también de unos cuantos tiempos en que hacía entrevistas, inclusive te entrevisté creo 2 veces como dicen, por audio. Sí, eh, Antes de que finalmente uno pueda entrevistar por las videollamadas y toda esa tecnología que ha llegado, pero mayormente todo se hacía por medio de teléfono, exactamente, sí, o si sí. no eran presenciales. Mira, hablando de eso y de cómo se transmitía, yo hice locuras, ¿no? Eh, Cuando comencé con este programa XX, era un programa educativo, pero disfrazado de entretenimiento con música. Oh, wow. Eh, es largo de explicar, pero funcionaba con propuestas que llevaban implícita que el chico, especialmente los chicos, pero obviamente también los adultos, sus padres, tuvieran que razonar, pensar o buscar información para responder. Y yo no daba premios. El Oh, programa wow. no entregaba premios. Y fue, lamento no haberlo, digamos, no haber tenido en cuenta aquello en el momento, porque tengo casi un 99% de seguridad que fue el primer programa de radio en el país que puso un oyente al aire a través del teléfono en forma directa. Wow. No estamos hablando de poner un entrevistado, estamos hablando de una persona que disca un número, por aquellos tiempos con el disco, con el Ujú. dedo, Claro, este, claro, claro. del otro lado, bueno, el ayudante que tenía, en realidad era mi hija mayor, que me hacía de productora, tenía 16 años, tomaba la llamada, la dejaba en espera, el operador la ponía al aire y la persona respondía. Y jamás, jamás, en los miles de llamadas que hubo, nadie dijo un exabrupto, tuvo un exabrupto. Que ese era el temor y era la razón por la cual las llamadas se filtraban y se Sí, sí. pregrababan, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces digo, pude haber estado en el libro Guinness, ¿no? Oye, ¿y te Eh, imaginas si hubieras incluido algún auspiciador, alguien que regale? Tú hubieras sido, como dicen, esos programas íconos de lo que son programas con propuesta que salían en la radio. sí, Que- seguramente, pero fui muy feliz de hacerlo, de que la gente, las madres que contaban luego, que los chicos a las 3 de la tarde le pedían que por favor le liberara la mesa del comedor para poner las enciclopedias, para poner los libros, para tenerlos listos y buscar las respuestas a las propuestas que yo ponía en el aire, ¿no? Bueno, y te decía que hacía locuras porque, por ejemplo, yo tenía un juego que por una ecuación matemática, con 3 datos que el oyente me daba, yo le podía decir qué día del año había nacido, es decir, si nació un 22 de enero del año 60, ¿qué día había sido ese año? Si un jueves, un viernes, un miércoles, digamos para dar un ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Luego jugaba al ajedrez, hacía un Wow. par de movidas, ¿no? Con, con una Commodore 64 que tuve la locura, se me ocurrió, de pedirle a esta persona que era el dueño de Ingenio, Ujú. eh, que programara una voz, el Sam, lo recuerdas, ¿no? Claro. Bueno, pero el Sam hablaba en inglés, no estaba en español. Entonces cuando yo le propuse esto, me dice, mire, sí, tal vez lo podemos hacer, pero va a ser una cosa muy rara porque
no sé cómo va a pronunciar. Bueno, digo, probemos. Bueno, la cuestión que el Sam respondía en español, ¿no? Este, bueno, eso causó en el público, en el oyente, una locura que me llevó a tirar un cable telefónico porque no teníamos los medios técnicos. La radio transmitía partidos de fútbol y carreras de automovilismo, pero con eh, UHF, creo que es, no Ujú. es VHF, es U, que es la onda corta, ¿no? Claro. Y que, bueno, tiene sus ruidos, sus deficiencias. Entonces, para transmitir música, yo quería llevar el programa a transmitirlo durante el verano en la playa. Aquí teníamos una playa que los días de semana juntaba 5.000 personas. Wow. Entonces, bueno, monté un gazebo que me prestó la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la ciudad Ujú. y me llevaba mis equipos, es decir, una doble casetera para poder en una transmitir la publicidad grabada que ya tenía, Ujú. en otra la música y una bandeja en medio de la playa donde volaba arena, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, y un transmisor, en fin. Y tiré un cable telefónico, yo no, uno de los técnicos de la radio, tiró un cable telefónico de más de 5.000 metros para conectarlo directamente a la consola de la radio. Entonces, durante 2 o 3 veranos transmitía desde el diciembre hasta el 30 de febrero desde la playa. Y eso era una locura porque la gente se juntaba alrededor de ese gazebo para ver una computadora. ¿Qué podían ver? Era un teclado, porque la Commodore era un teclado, estaba todo integrado, ¿no? Ujú. La pantalla era un monitor de 10 pulgadas. Entonces, recibir además la comunicación telefónica, yo no tenía un retorno. Mi retorno era la propia salida al aire de la radio. Oh, wow. O sea, era una radio a transistores, como le decíamos, Ujú. este, que me la conectaba a un auricular y ese era mi retorno. Wow, qué Este, imaginación, ¿ah? bueno, era todo era toda una locura, ¿no? Pero bueno, resultó todo un éxito. Este, y eso me llevó después a organizar un programa de preguntas y respuestas entre los colegios secundarios de la ciudad, con el cuarto año, que en ese tiempo era el penúltimo año Ujú. de la secundaria, Secundaria, claro. del bachillerato, que es para ustedes. Ujú. Y, y bueno, esa movida eran 6 chicos, eran equipos de 3 que representaban a cada colegio, con suplentes también, más 3 profesores que eran los 3 profesores, digamos, por programa, ¿no? Que en total participaron ahí como 25 profesores porque yo pedí que cada escuela aportara 2 o 3, que a su vez eran los que Ayudaban a los. Oh, redactaban las preguntas y las respuestas que ah, luego eran cargadas a la Commodore 64 y que en el estudio el chico apretaba una tecla y saltaba aleatoriamente la pregunta. wow. Este, y bueno, los profesores también de buena voluntad, ¿no es cierto? Porque no Ujú. era parte de su trabajo, no se les pagaba nada. Iban como veedores, ¿no? Bueno, esto sí tuvo un premio, que fue justamente una computadora para el colegio ganador. Y la final de este programa de preguntas y respuestas, fueron 5 los finalistas,
la hice en un estadio que tengo aquí a 2 cuadras de mi casa, un estadio de básquetbol, donde entran 5.000 personas. Y Wow. ese día, eh, bueno, se llenó el estadio con las 5.000 personas y quedó los 100 metros de la calle repletos de personas que querían entrar. Claro, no pudieron entrar. Entonces hubo que poner un bafle, tratar de amplificarlo afuera para que pudieran escuchar. Y el programa, que tenía 1 hora y media y debía terminar en 1 hora y media, se extendió a 3, Wow. porque los participantes no se equivocaban. Entonces no se eliminaban, por lo tanto no podíamos sacar un ganador. Wow. Este, no, eso es una anécdota bastante, un poco más larga de lo que te la estoy contando, ¿no? Porque no terminó ese día tampoco. Bueno, Oh, en fin, los programas que hubo después, que venían después de mí, este, Graciela Bascurley era una de ellas, que hacía un programa de folclore muy, muy bueno. Por línea privada pedí que me cediera su espacio. Bueno, no tuvo ningún problema, me lo cedió, ¿no? Pero tampoco me alcanzó. Entonces, bueno, son anécdotas, digamos, de una preciosa época de mi segunda pasión, que es la radio. wow. Más o Eh, menos hiciste como una teletón, algo así parecido, de extendiste de 1 hora, 2, 3, 4, casi hasta 6 horas, me imagino. exacto. Wow, de Y verdad. Oye, ¿y cómo hacías para hidratarte la voz? ¿Cómo no había alguien que te ayudaba también en el micrófono? no, 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 no. La conducción era solamente yo. Wow. Eso es que de repente mucha. ¿Y cómo te sentías al día siguiente? ¿Podías No, hablar bien, bien, afónico? muy bien. Sí, gracias a Dios, muy bien. De hecho, el otro día tenía programa, así que tenía que estar ahí. Wow, qué bonitas historias, de verdad. Esa sí no me la imaginaba. Pero, como dicen, y si te salía, o no, pero digamos, tuviste la suerte que ciertos de esos programas ya terminaban su ciclo y no interfería con tus presentaciones con el grupo. Sí, tenía mis complicaciones. Oh, Por wow, lo tanto, tenía un co-conductor, digamos, que era el que me servía para quedar cuando yo viajaba o cuando me tomaba vacaciones, ¿no? claro. Este, Tuve dos co-conductores, José Luisac, eh, un- un- una maravillosa persona, un muy buen locutor, que fue el último que estuvo acompañándome, y antes a Luis Buzo, fue el primero, este, que también, digamos, fue el primer movilero que tuve cuando hacía el programa en la playa. Oh. Y esto es una locura lo que te voy a contar, no sé, la gente se va a aburrir con esto, pero bueno. No, no, este, yo estoy como niño cuando a uno le cuentan un cuento. eh, yo quería hacer un móvil en la playa, pero no teníamos equipamiento. Entonces el director de la radio me dice, mire, yo tengo un micrófono inalámbrico. No sé, nunca lo probé, dice, no sé si anda y a cuántos metros de alcance tiene. Si quiere, llévelo y pruébelo. Nos llevamos el micrófono, que dicho sea de paso todavía lo tengo. Wow, Este, lo llevamos a la playa y a 150 metros llegaba perfectamente. Entonces, wow. este amigo, Luis Buzo, hacía el móvil. Entonces entrevistaba a las personas que estaban en el agua, que estaban al borde de la playa, que estaba tomando mate, qué sé yo. Bueno, era toda una movida, digamos, para hacer más interesante la transmisión, el programa, en fin, ¿no? Mira, ustedes innovaron un montón de cosas. Wow, increíble. Mira,
vamos a poner, y de paso te doy la oportunidad de repente para que tomes un poquito de agua. Tengo una de tus primeras presentaciones que vamos a empezar ya a poner, porque si no nos vamos a quedar sin horario y si no vamos a Sí, tener, adelante, si no adelante. vamos a tener que hacer de repente el capítulo número 1, o vamos a tener que reinventar otro programa que digan ya no de repente el anochecer con Edgar Luis. Pero bueno, vamos a poner una de tus presentaciones, una que estuviste en Salta. Cuéntame, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Algo en particular estuvieron celebrando? Fue una gira por el noroeste argentino, las provincias, las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Y sí, creo que es el video que te he enviado pertenece a un teatro Sí, exacto. de la ciudad de Salta, que es una ciudad maravillosa. Perfecto. Vamos a poner esa, así te da tiempo para que te pongas, tomes un poquito de agua y bueno, vamos a seguir disfrutando de algunas presentaciones tuyas. Muchachos, para todos ustedes, los linces, disfruten. Vamos a continuar. Otra de las grandes. Esta canción es una breve. No, perdón, muchacho no. Un muchacho no. Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací. ¿Qué culpa tengo yo de sentirte? Ay, no la puedo conseguir. Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto a Dios?
al final. Muchachos, qué bonito recuerdo, ¿ah? Increíble el poder recordar, es volver a vivir. Cuéntanos, ¿cómo así? ¿En dónde, cómo se originó el público? Hasta inclusive miré personas en silla de ruedas que también pudieron ingresar al lugar. Eh, disculpa, creo que tu micrófono, no sé, creo que por cierta razón se Ahora desactivó. sí me vas a escuchar. Sí, ahora sí. Te decía, bueno, en general esto, gracias a Dios, se provoca y se produce en cada lugar que visitamos. Debe haber no menos de 25 canciones que el público tiene en su corazón, en su mente, en su memoria, canciones que han tocado su fibra íntima y que recuerdan cada palabra de la letra y la cantan con nosotros. Esta es una de ellas, pero asimismo pasa con Los hombres no deben llorar, con Amantes en la distancia, con Te juro por mi vida, Ahí van camino hacia el altar, Amor reflexionemos, te puedo nombrar no menos de 20, 25 títulos que son coreados siempre por todo el público. Y esto tiene, bueno, ¿cómo decirlo? Es una recompensa enorme para nosotros escuchar esto, escuchar al público. Incluso bajamos el nivel de los instrumentos para Sí, sí me di escucharlos, cuenta. Wow, sí, me di porque cuenta de verdad. Wow. es un placer, ¿sí? Por cierto, es un placer y es un orgullo además, ¿no? Estaba mirando que estabas tocando el piano y estaba mirando que estabas alrededor de muchísimos cables. ¿No tenías un poco de miedo de tropezarte con todos esos? Sabes que es una parafernalia de... Claro, lo que sucede, digamos que, bueno, medianamente todos los músicos hoy, pero como yo hago, incluso, bueno, ahí no me ves con la guitarra porque en ese momento mi querido Rodolfo estaba en la guitarra. Y creo que fue luego de esa gira que decidió renunciar, abandonar, porque estaba muy cansado de los viajes. Ujú. Entonces ahora en los shows, bueno, me vas a ver con la guitarra colgada también, porque hago las dos cosas, guitarra y teclados, ¿no? Oye, pero pregunta, ¿y cuando haces guitarra, quién hace el teclado? Claro, por eso uso un sistema, a ver cómo te lo explico. Ah, claro, o sea, ya La guitarra prehecho. me permite, digamos, por un plugin, Ujú. al hacer un acorde de guitarra me suena un acorde de órgano o de piano según lo que tenga programado. Ah, claro, claro. Entonces, bueno, con esto, digamos que Se puede voy, arreglar. voy alternando. De todas formas, la guitarra especialmente son los solos, los que hago. El ritmo en alguna canción en el comienzo como pensamiento, que Ujú. todo el comienzo es solo guitarra, guitarra y voz. Y los cables, bueno, sí. El problema de los cables, más que para mí, es para el técnico que tiene que armar y desarmar. Sobre todo, eh, ahora ya no lo hacemos. Intento no hacerlo. Si hay más de un show en la noche, el, el gran problema que tiene es, y son más o menos 15 cables que tiene que desconectar. Y acordarse cómo los conectó para poner en otro No, lugar. claro, bueno, eso medianamente lo tiene claro porque lo hace, ¿no? Hace Menudo. tiempo. Pero el hecho es hacer que esos cables no se hagan un enredo, tomar uno por uno, hacerlo, envolverlo en un círculo, cable por cable, porque de lo contrario, después es imposible
con el apuro que se trabaja para conectar en el show siguiente, en caso que haya 2 shows. Pero bueno, sí, ya es una cuestión de rutina, se trabaja de esa manera. Repito, intento no hacer ya en la actualidad más de un show por noche, sobre todo por una cuestión de seguridad. Generalmente no solo es armar y desarmar rápido, sino luego salir a la ruta a correr Claro. a una velocidad un poquito alta, en rutas que hoy, desgraciadamente, en Argentina están muy descuidadas. Y Claro. te puedes topar con alguna cualquier... piedra o algo así por el estilo. No, Sí, sí. inclusive, y lo peor es la parte del el descanso, como dicen, el desgaste físico, porque después de haber hecho esas 2 funciones, yo me imagino el regresar después a tu casa totalmente cansado. Bueno, generalmente no regresamos a casa porque Qué estamos bueno. a no menos de 1000 kilómetros. O se quedan en un hotel. Claro, esas giras largas, digamos, por ejemplo, esas ciudades que te he nombrado son capital de provincia. Santiago del Estero, por ejemplo, está a 180 kilómetros de Tucumán. Tucumán está a 250 prácticamente de Salta. Catamarca está a 150 kilómetros de Tucumán. La Rioja, bueno, son distancias muy largas. Entonces, hacemos el show de la noche en el teatro o en el club en el que se haga. Y si es solamente ese show, bueno, dormimos, no sé, 4 o 5 horas, desayunamos y subimos nuevamente al vehículo, a la combi, para llegar a la ciudad siguiente, donde hay que llegar al teatro, probar sonido, darse una ducha, vestirse prolijamente y aparecer sonriente y descansado al escenario. Sí, la vida de un cantante, la vida es siempre el sonreír. Sí, yo no reniego de esto, al contrario, no voy a decir que no me cansa, pero lo disfruto mucho. Sobre Perfecto. todo Bueno, la camaradería, la amistad que reina en el grupo hace que uno se sea sienta llevadero. bien, más allá del cansancio, ¿no? Claro, que sea llevadero. Bueno, tenemos otro videíto y tampoco después no quiero excederme mucho en los videos porque no quiero que se nos vaya a ir de repente la hora porque tenemos ahí unos cuantos más, pero tengo el de mujeres en vivo, a ver, para que todo el mundo disfrute y después quiero que nos des los detallitos, de repente ese detrás de cámaras que el público no pudo ver. Ahí va, disfruten. Tuve mujeres de todos colores, de varias edades, de muchos amores. Con unas hasta cierto tiempo viví, para otras apenas un poco me di. Yo tuve mujeres un tanto atrevidas, algunas muy tímidas, otras vividas. Casada carente, soltera feliz, yo tuve doncella y hasta meretriz. Inteligente, desequilibrada, mujeres concursante, guerra y de paz, magnífica, bella, y tan feliz como me hace. Yo busqué en todas las mujeres la felicidad, mas no la encontré y me quedé amarga. Voy comenzando bien, mas no cumplí. Eres tú el sol de mi vida y mi voluntad. Tú no eres mentira, tú sí eres verdad. Eres todo lo que un día soñé.
todas las mujeres la felicidad, mas no la encontré y me quedé amarga. Fue comenzando bien, mas no cumplí. Eres tú, el sol de mi vida y mi voluntad. No eres mentira, si eres verdad. Eres todo lo que un día soñé para mí. Fuerte el aplauso. El aplauso. Luisito Conte, creador de los linces, llevando la bandera hace 50 años. Muchas gracias. Wow, mi querido Luis, esto es increíble, de verdad. Yo tengo una pregunta, Luis, ahora que ya te podemos, como dicen, hacer esa pregunta. ¿Cómo haces para cambiar tu voz? Porque mira, ahora que estamos hablando una voz de locutor, una voz fuerte, pero cuando escucho que te cantas, sale esa voz sutil, esa voz suave, esa voz, como dicen, que enamora. Cuéntame, a ver, ¿cómo haces para cambiar ese switch? A ver, dame detallitos porque aparte de todo, se te miraba bien concentrado, ¿ah? De verdad, con la computadora al lado, con el piano en el otro lado, con el micrófono inalámbrico. ¡Wow! Pura tecnología pura ahí con mi querido Luis. Bueno, ¿sabes qué? Yo siempre digo que yo me considero un intérprete, no un crooner, no un cantante. Me considero un intérprete. ¿Por qué te digo esto? Porque, como dice, bueno, mi forma de cantar es cantar expresando lo que la letra está diciendo, transmitir al que está escuchando el sentido que el autor le dio a esta letra y hacer que llegue no solo al oído, sino al corazón. Y creo, digamos, estoy convencido, hay millones, cientos de millones tal vez, de grandes voces, brillantes voces, pero que no llegan al corazón del público, de la gente, del que lo escucha. Por eso es que hay tan pocos, digo, pocos, el número es grande, pero son limitados aquellos que llegan Al público. al público, ¿no? Y lo importante de todo, que tú le pones tu propio estilo, ¿ah? No, ahí no hay nada, nada prehecho, de la forma como te interpretas la canción, no hay nada de copia, no estás imitando a nadie, es un Luis que pone su propio estilo ahí cantando. Sí, felizmente, ¿cómo decir? Desde que empecé a cantar, creo que alguna vez también lo conté, participé en aquellos tiempos hacían, como hoy se hacen en televisión, en aquellos tiempos se hacían ¿Casting? concursos de cantores, le Ah, llamábamos ok. aquí, Sí, ok. o de cantantes en la radio. Ujú. Y se hacían en lugares públicos, en clubes. Y yo recuerdo que participé en uno de esos concursos. Y yo era como escuchaba tanta radio, y era el momento del éxito monumental de las canciones italianas, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces cantaba las canciones en italiano, y las cantaba en italiano por fonética, claro, porque yo no hablaba italiano. Ujú. Y esas canciones, todas tienen, de hecho, un gran sentimiento en la letra y en los intérpretes que las cantan. Entonces creo que un poco
se me debe haber transmitido inconscientemente algo de eso. Yo Y me después está lo imagino, otro, lo que disculpa, cada uno de nosotros tenemos, que Luis, es... una preguntita y disculpa que te interrumpa rápidamente. Ujú. Ya que mencionas italiano, ¿tú te aprendiste la canción de Ti amo? Eh, Ti amo, me dices. Ya, era una canción famosa que era Te amo, Ti amo. Ti amo, na, 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 Exacto. ti Ajá. amo. O, ¿Esa? exacto, esa. O esa de repente no era de las que sabías escuchar. No, yo no la canté nunca, pero me hubiera, es más, fue una de las canciones que alguna vez eh, tuve en carpeta para grabar con el grupo, hace Ah, muchos años, ¿no? claro. Es fantástica la canción, Sí, me es imagino. fantástico el ¿Alguna intérprete. de, alguna de Nicola Di Bari? No, de Era Nicola más no, no canté. Lo que sí canté alguna vez fue de Bobby Solo. Oh, ok. Este, si piange, se irriti, Ah, ok. io piango per te, perché io sono parte, bueno, no recuerdo, sono parte di te. Canción Wow, fantástica. qué memoria y pura fonética, ¿ah? Sí, no, ahora no lo hablo fluidamente, pero le entiendo bastante al italiano. Al estilo de Laura Pausini en sus inicios, ¿ah? Ella cantaba en español, pero no hablaba casi nada. Claro, exacto. Bueno, y Wow, no, qué bonito. sabe que Charles Aznavour cantó en 80 y pico de idiomas y no hablaba ninguno, más que el francés y el de sus padres, el armenio. Perfecto. Cuéntame un poquito, va. Ahora hablemos un poquito de ese videíto que acabamos de poner. Eh, ¿Qué te Mujeres. pareció? Sí, de mujeres. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Un montón de gente. ¿En dónde? ¿Algún recuerdo en dónde fue esa? Sí, esto fue en una gran fiesta que se hace todos los años, una fiesta popular. Es una ciudad a 50 kilómetros de aquí de Concordia. Este, y por cierto, nuestro estilo de música, nuestro género, el de los linces, llevado a una fiesta multitudinaria como esa, eh, no es fácil, Me imagino. porque nuestra música es tan tranquila que atrapar la atención de esa cantidad de público que va además a bailar, porque allí luego de nosotros actuaron grupos de cumbia, De de chamamé, música creo, del inclusive. litoral, que se llama el chamamé aquí, Ujú. este, y esa gente va realmente a divertirse más que a escuchar música romántica, melódica. Y bueno, el grupo tiene la particularidad, tiene, ¿cómo diría? El charm, Ujú. el ángel Exacto. para captar la atención. ¿Sabes que nos pasó alguna vez, no? Pero ¿sabes qué? Es por la calidad de música que ustedes tienen. No te olvides que anteriormente se hacía música que perduraba. Ahora toda la música sale, de repente, si es éxito, si tienen un buen padrino y es éxito, ya a los 2 meses el público se olvida de la canción. Antes se hacía canciones como dicen, para toda la vida. Sí, eso es verdad. Yo siempre les pregunto a mis nietos, digo, ¿ustedes qué van a recordar dentro de 20 años? Musicalmente hablando, digo, ¿no? Ujú. Pero bueno, tengo la fortuna que por lo menos en mi familia, mis hijas
crecieron escuchando los Beatles, y no porque yo los estuviera escuchando, sino porque están los discos, aquí en mi casa está la bandeja, y ellas me preguntaban si podían escuchar uno de esos discos. Yo les enseñé a todas a usar las bandejas, y en cualquier momento venías y las escuchabas, las encontrabas escuchando, digo los Beatles por decir, Ujú. y así escuchaban. Yo bañaba a mis hijas De cultura musical. cuando tenía, no, y además, literalmente, cuando eran bebés, las bañaba escuchando música clásica. Oh, Les ponía wow. Bach, les ponía Beethoven. Este, no sé, pensaba que era una manera de ir introduciéndoles al oído algo de buena música, Sí, buenos sí. sonidos, por ejemplo. Bueno, después cuando crecieran, cada una elegiría, ¿no? No, inclusive muchas personas ponían esa clase de música para hacerlas dormir. Ah, también. Claro, yo me ponía a escuchar, pero a mí me daba miedo escuchar un poco de música porque con el ruido y con los pianos, pero bueno, yo prefería de repente dormirme de una forma más tranquila, de repente con una canción de repente de cuna, Claro, o claro. contando de repente los chanchitos o como dicen, las ovejitas, pero eso de la música, de verdad. Y algo que hay que es un poquito peculiar, que tú como papá y como músico, no ponías esa regla, porque yo conozco ciertos cantantes de que la única música que se escucha es la del papá. No, no, en absoluto. Este, eh, yo creo que como una cuestión lógica, escuchaban esa música en la radio y sabían que era el padre, y por allí venían y decían, papi, ¿puedo escuchar tu disco? ¿No? Claro. Entonces, sí, de hecho, este, hay una anécdota muy graciosa. Una de mis hijas mayores, la segunda, esa canción, Ahí van, Camino hacia el altar, tiene una parte de la letra, creo que es en el estribillo, ahí va la que fue mía, Ujú. Camino hacia el altar. Y ella no entendía que decía, o que la canción dice, ahí va la que fue mía. Ella cantaba, ahí va la que fonía. Y se desayunó de esto y supo qué es lo que realmente dice hace muy poco tiempo. Yo la puse en evidencia porque fue a verme con su esposo a un teatro en Buenos Aires hace un par de años. Y la cantaste en Este, vivo. entonces, claro, y entonces conté la anécdota y me imagino, claro, nadie la identificó, pero ella se habrá puesto totalmente roja y colorada porque conté su anécdota. Wow, pero muy bonita la historia. Perfecto. Bueno, vamos a poner rápidamente otro que tengo listo. Así usamos el material y al mismo tiempo disfrutamos de esta bonita conversación que el día de hoy estamos recordando esos videos inéditos de repente Son de mi querido. inéditos. Ah, mira, gracias. Son inéditos, esos videos no están en YouTube. Perfecto. Oye, y ya después por interno me gustaría de repente pedir, bueno, ya por interno hablamos. A ver, tenemos otro que lo tengo por aquí. Mira, A ver, hay un video de los que te mandé que es el único que he podido recuperar. Show Tucumán, acá tengo uno. No, hay uno que dice los linces originales o algo así, o los integrantes originales, que es un video que obviamente no es HD, porque está grabado en el año 86, perdón, si mal no recuerdo.
La canción que ya no escucharás es la canción... Ah, Y es uno de los, digamos, sí, es el único que he sí, podido ahí lo tengo. recuperar Ahí lo tengo. de esos tiempos. Por un momento iba a poner una canción de otra persona, pero bueno, a ver, ya la tengo. Ahí está. Disfruta. Buenísimo. Estoy aquí llorando tu recuerdo, ya no hay consuelo para mi dolor, no encuentra paz mi corazón herido, a Dios le pido que calme mi dolor. Ya no tendré tu mano entre mis manos, ya nunca más tu voz escucharé. Ya no habrá sol que alumbre mi camino, ya nunca más tus ojos miraré. Hoy vuelvo a andar por el mismo camino que dio pasar nuestra felicidad, pero no estás y todo se perdía con la canción que ya no escucharás. Estoy aquí llorando tu recuerdo, ya no hay consuelo para mi dolor, no encuentra paz mi corazón herido, a Dios le pido que calme mi dolor. Ya no habrá sol que alumbre mi camino, ya nunca más tus ojos miraré. Hoy vuelvo a andar por el mismo camino. Claro que sí, regresamos solamente por las dudas, por los copyrights, por las dudas, pero al final casi de la entrevista vamos a poner el pedacito que queda, así podemos tener las impresiones de mi querido Luis. Luis, increíble, hasta pudimos ver la parte donde dice se está ajustando la cinta. ¡Wow! De verdad que es súper original y cuéntame, dentro del video, creo, si mal no me equivoco, tú eres el que está tocando el bajo. Exactamente. ¡Wow! Yo por un momento dije, ¿será que si le digo que está tocando el piano, se va a ofender? Va a decir, Joseph, tanto tiempo que nos conocemos, ¿cómo te equivocas? Sí, sí. Esos son mis compañeros. Originales. Dos de ellos son los que fundamos el grupo, que es el pianista, el tecladista en este caso, y el baterista. El cantante, bueno, se incorporó 4 años después, es Ariel Cora, que es uno de los grandes, grandes cantantes que ha tenido el grupo. Y yo ya no estaba en ese momento, había dejado el grupo, Omar Cicerone, que era el guitarrista, que fue el guitarrista Ok. durante 15 años aproximadamente, 20. Pero Y ese mira, video fue el primer videoclip que hicimos los Linces, porque no era tan sencillo por aquellos tiempos hacer un videoclip de una canción, ¿no?
Wow, alguien me preguntará, ¿cómo hiciste, Joseph, para que Luis saque ese masterpiece, esa joya? Eh, de verdad, para que el día de hoy tengamos la oportunidad de mirarlo. Cuéntame, ¿cómo hiciste para preservar esa historia? Bueno, tengo el video que no es el original, es una copia, porque desgraciadamente el original, el, el camarógrafo y editor que hizo el videoclip, Ujú. desgraciadamente falleció y Y se se lo había llevó todo. comprometido conmigo un tiempo antes a hacerme llegar el original. Así que esto, como yo conservo aún una videocasetera, eh, este, y creo que está en bastantes buenas condiciones, luego de tratar de limpiar un poco la cinta, la cinta una vez que deja de usarse por cuestiones climáticas, ya sea un poco de humedad o lo que fuera, o extrema temperatura, en fin, depende a las condiciones que esté. Si bien yo trato de conservar todo lo mejor posible, es como que se pegan, Ujú. porque las cintas tienen ferrite Claro. y bueno, esto es una cuestión técnica, ¿no? Así que después de rebobinarla y volverla a bobinar varias veces como para que se limpiara un poco, conseguí, pero has visto que de todas formas tiene alguna raya y Sí. aparece por ahí como que el sistema de la videocasetera tuvo que eh, establecer bien este, la, el cabezal, ¿no? Oye, Sobre la cinta. hasta en un momento no pensaste que la máquina se iba a comer la cinta. No, 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 no me aseguré bien de eso. Sé que funciona bien, por eso es que Te este, arriesgaste. me jugué, digamos. La única copia. Y tengo una segunda canción, tengo un videoclip más que tengo que tratar de recuperar, que también es una El cinta grabada proceso. en la misma sesión, digamos. Wow. De verdad que es una obra de arte el poder poner para nuestro público. Y mira, tampoco no me quiero exceder del tiempo. Sé que ya en Argentina creo que estamos con una hora más. Y Y bueno, sí, bueno, casi, casi. Pero el día de hoy hemos podido poner tres videitos, algo muy bonito que el público yo creo que va a disfrutar y va a mirar esa parte de repente, esa parte que de repente no se encuentra mucho en las redes sociales, porque con mucho cariño les cuento, Luis dijo, Joseph, voy a tratar de buscar algo original, algo que el público no lo haya mirado y como siempre, Luis siempre consigue ese 100% y gracias por tu tiempo, gracias por haber estado hasta, como dicen, altas horas de la noche, hasta en un momento, muchachos, para ser honestos, casi la entrevista no iba porque hay que mencionar que en ciertos lugares, y esto es verdad, en ciertos lugares el día de hoy hubo hubo un temblor bien fuerte en Colombia y en otras partes también, hasta inclusive, les cuento rápido, hasta inclusive llegó a Canadá, en cierta parte del Pacífico de Canadá, en la parte de Halifax se sintió un poco, pero bueno, es parte de lo que está pasando en la naturaleza, pero el destino quería que el programa salga y ya cuando estaba yo casi ya tirando la toalla, se prendió el botoncito y dijo en vivo. Y tuvimos que adaptarnos a ese momento. Y gracias, Luis, de verdad, como siempre, yo disfruto de esas anécdotas, de esos cuentos, esa historia que no sabía de locución y haber sido tan exitoso con esos programas de locución. De verdad, es algo nuevo que siempre Luis trae. Luis es como esos jugadores de ajedrez, siempre tiene un as bajo la manga, siempre sabe dónde sorprenderme. Pero Luis, no te quiero quitar más tu tiempo. Sabemos que eres una persona que se levanta muy temprano. En un momento me dice, yo se me levanto tan temprano que a veces hasta yo tengo que levantar al gallo.
para que se despierte. Pero Luis, te dejo las palabritas finales para que te despidas de tu público y alguna acotación más que quieras poner. Bueno, una cosa interesante que me parece a mí, por lo menos, es anunciar a nuestro público que estamos trabajando en varias producciones a la vez, no de ahora, ya desde comienzo de año vengo componiendo y arreglando y ya hemos estado grabando unas cuantas canciones que pretenden formar un álbum muy particular. No lo quiero adelantar porque sería por ahí, bueno, en fin, tengo mis razones Claro, por favor, por favor. para no develar el misterio. Claro. Pero sí, hay una canción que a esto lo puedo decir y lo puedo mostrar incluso, que esperamos salga como canción de verano, por lo menos verano del hemisferio sur, ¿no? Ujú. No sé cómo va a sonar ahí, pero a ver si la puedes escuchar. Ya se ve la aurora de otro día sereno, sin decirte un cuento digno de contar. Y entre las montañas de tu cuerpo esbelto me aparezco duende, travieso y voraz. Puedo regalarte lo que no se vende. Wow. Caricia la brisa del mar. Y si te negaras, justo en esta noche, compraría tus besos, eso y mucho más. ¿Cuántas veces yo soñé este tiempo para amar? Con los pies sobre la arena y de tu mano caminar. De tu mano caminar. Juntos para amarnos bien, celebrando como ayer, por tu risa que me excita y el verano en tu piel, el verano en tu piel. Me provocas cuando me hablas, me hace esclavo tu mirada cuando pasas de la mano con él. Voy prendado a tu figura y camino a la locura cuando bailas. Peligrosa mujer. Bueno, Luis, no sé, ¿qué te parece? Felicitaciones, oye, si hasta ya me hubiera gustado exponerla ahora y de repente aprovechar que es verano acá en Canadá y de verdad, y que ahora están de moda todos los festivales, ya para cuando llega ya. Acuérdate que antes, no sé si te acuerdas, antes se estrenaban canciones en diferentes países y siempre en verano. Cuando era verano en cierto lugar, se estrenaba porque no había redes sociales. Claro. Y ya cuando llegaba el verano de ustedes, se estrenaba la canción y ya todo, ya era la parte del otro mundo, del otro hemisferio, y ya se conocía la canción. Eso más o menos le pasó con estos muchachos en un momento de Proyecto 1, que me acuerdo, me explicó y me dijo, Joseph, antes no había redes sociales, las canciones crecían orgánicamente. Imagínate, mi querido Luis, estrenar y poner esa canción ya en la radio acá para que el público se vaya familiarizando y ya cuando llegue ese momento la estrenan allá en Argentina y ya el público de acá ya sabría, escucharía también esa canción. Pero bueno, muy buena y muy bonita la canción. Gracias por esa sorpresa. Bueno, es una primicia absoluta. De hecho, la canción está registrada, está todo legalmente, pero no está publicada. Ah, mira. Pero sabes que me acabas de dar una idea. Claro, el tema, Joseph, hoy con esto que me estás hablando de las redes sociales, si bien se puede sectorizar la difusión, digamos, de todas formas, una vez que se sube a las plataformas, se ve en todo el mundo.
Sí, Entonces, pero digamos cuando lo pones ya en la radio es diferente porque, claro, la radio no, por supuesto, la radio es diferente. Sí, tengo muy claro eso porque en España especialmente existe lo que se llama la canción del verano. claro, Eh, exacto, exacto. Netamente radial. Yo me imagino que antes se trabajaba así, se ponía canciones sí, sí, que eran la canción del verano en Ibiza, pero todavía esa canción no salía en Argentina, en el eh, resto del mundo, sí, es en el verdad, resto del claro. mundo. Lo mismo Pero como eso, inclusive, claro, lo podían manejar las compañías discográficas a nivel regional, ujú, bueno, era distinto, ¿no? claro, claro, hasta inclusive con ciertos partidos también, y si hablamos solamente un pedacito de fútbol, Sí, decían, sí, sí, se te puede dejar transmitir solamente para Canadá, pero no para parte de Sudamérica, porque hay diferentes contratos y cosas así, pero claro. se podía hacer, o de repente solamente audio, pero no video, o solamente radio, pero no redes sociales. Entonces se ponía especificaciones para todo eso, pero el público disfrutaba y ya más o menos tenías un feedback como le llaman, ya una recapitulación, ya más o menos tenías un sondeo de cómo la canción iba sonando. Pero, wow, Sí, sí. felicitaciones. Me sorprendiste cuando tú también mencionaste que hiciste una canción con los muchachos de la... hace un minuto mencionaste o al comienzo de la canción que hiciste un featuring con los artistas de la, ¿cómo se llama esta canción? Ah, Antes de los que Palmeras, de los Palmera, claro. claro. Pero eso fue antes de que el original se enferme o, Sí, no, no, fue antes, sí. Sí, esto bueno, se grabó en el año 19. wow, Sí, sí. súper bien, Eh, súper bien. eh, Perfecto, perfecto, bueno, de verdad. Joseph, me has dejado pensando con este tema del verano. Ah, mira, para que veas, porque acá todavía es verano, acá el verano recién termina en septiembre 21. Claro, claro. Y ahora en todos los lugares acá es verano, toda la gente, usualmente todo lo que es acá, hay festivales, así el público puede disfrutar de la canción. ¿Hay alguna primicia para el videíto musical? ¿Se va a mirar un Luis Conti de repente con un sombrerito de marinerito, en un yate? No, 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 en verdad, ¿no? El guión para el video todavía no lo he pensado, sinceramente. Pero ya te Porque, estamos dando porque claro, pequeños vengo adelantos, tranquilo porque estamos pensando de que el lanzamiento de esto se haría casi alrededor de diciembre. noviembre aquí. Ah, sí, Pero, claro. pero bueno, te repito que me has dejado pensando. Está, para que veas, para que veas. Como dicen, pregúntale a la almohada y ya mañana me das la respuesta. Bueno, me alegro que te haya gustado la idea y la canción. Sí, no, de verdad, como siempre, Luis, es un placer y no quiero excederme de tus horas y también me estoy quedando sin minutos porque Bueno, quiero repetir el programa y quiero subir a todas nuestras otras redes sociales y al final podemos despedirnos bien de Luis. Gracias. Estuve preocupado, dije, Luis se me va a quedar sin voz. Dije, Dios, voy a tener que darle un poco de agua virtual por ahí para que pueda, no se me vaya a quedar afónico. Pero ya no. después de todas esas historias que contaste, yo dije, no, Luis no tiene ningún problema de hablar, no 3, hasta 5 horas sin ningún problema. Bueno, gracias. No, Este, palabritas finales, Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos seguir? Y muchachos, no se olviden, ustedes entran a la página de Frecuencia 5 y dentro de la parte donde dice Home, buscan, dice el andar de los linces y pueden escuchar y ver todo lo que está aconteciendo de los linces las 24 horas al día. Era algo que también tenía que mencionar y antes de que me olvide. Perfectamente, Joseph. Y es algo que también debo agradecerte por la gentileza que has tenido de incluirnos en tu complejo de medios, que verdaderamente es muy importante, importante para nosotros estar allí y que nuestro público y el que quiera alrededor del mundo, a través de un clic, a cualquier hora, las 24 horas del día, pueda escuchar el andar de los linces o pueda redirigirse a alguna de las plataformas de los linces.
Claro, claro. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Y bueno, nos vamos a despedir con lo que queda de del videíto musical. Y Claro, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad con mi querido Luis y de repente con alguna primicia para que todos ustedes estén informados. Luis, muchísimas gracias. El aplauso para ti y nos despedimos. Gracias. muchas gracias, Joseph. Hasta muy pronto. Claro que sí. Disfruten, muchachos, del videíto musical. Hasta la próxima. Que vio pasar nuestra felicidad, pero no estás y todo se perdió con la canción que ya no escucharás.